con la presencia de Alfredo Alonso, ministro de Cultura de la República del Congo. La vicepresidenta primera de la Unión, Marta Resín, y la de Arte Plástica, Leo de Dumont, y el presidente del Instituto y la presidenta del equipo de la Unión. Vamos a ver yo creo que Carmen Rosal, que es la presidenta del encuentro, por supuesto presente a la mesa, las razones del encuentro, y le cedo entonces la palabra. Bueno, primero que nada quiero agradecer profundamente la presencia del secretario de Cultura, el señor Alfredo Alonso, por honrarnos con su presencia, al director de esta sala emblemática para la cultura en Iberoamérica, en la UNEAC, y a todas las personas que han contribuido con sus esfuerzos a que este evento se lleve a cabo el día de hoy. Les voy a contar un poquito cómo es que surge el Encuentro de Poetas Iberoamericanos. Nace hace 28 años en Salamanca, una provincia de España pues caracterizada por su universidad fundamentalmente, de la que han egresado numerosos intelectuales a lo largo de los años y que está íntimamente ligada a poetas místicos españoles, como es el caso de Fray Luis de León. El poeta peruano Alfredo Pérez Alencar, afincado en Salamanca, fue el fundador y es el director general de estos encuentros que llevan 28 años llevándose a cabo allá, con el fin de expandirlos por Iberoamérica. Fue que me dio la encomienda de dirigirlo con sede en México. Y bueno, pues esta iniciativa al inicio, bueno, pues invita a 10 poetas, me dijeron, ¿no? Pero fueron sumándose y desde la primera emisión se juntaron 84 voces fundamentales de la poesía iberoamericana que participaron de forma presencial o vía internet, y a partir de ahí pues no pudimos bajar el monto de poetas, al contrario, fue creciendo y fortaleciéndose. El primer año se rindió homenaje a la poeta mexicana Sor Juana Inés de la Cruz y a la poeta también mexicana Elsa Cruz, una de las grandes voces, nuestra poeta mayor, diría yo, en la actualidad en México. Y la medalla Fray Luis de León la recibió el poeta mexicano Eduardo Casar. El segundo año el país central fue Costa Rica y el poeta homenajeado fue Laureano Albán, ya fallecido, y Julieta Dobles, que de hecho fueron matrimonio y luego se separaron, dos grandes poetas costarricenses. Y la medalla Fray Luis de León la recibió Alfonso Chase. Este año escogimos a Cuba por ser un país con voces representativas que han influido a lo largo de la historia en la poesía iberoamericana de manera incisiva. Y por ello escogimos al gran poeta cubano José Martí y a la poeta Lina de Feria, que ayer tuve el honor de visitar junto con Karen en su domicilio, y que pues nos conmovió mucho porque en su momento de lucidez dijo que ella se sentía que su alma se conmovía por el amor con el que se le entregaba este reconocimiento, y realmente pues nos conmovimos mucho nosotros porque llegamos con el reconocimiento en medio de un diluvio, porque empezó a llover y nos agarró por la calle y llegamos empapados, ¿no?, a entregarle el reconocimiento,
pero definitivamente lo haríamos las veces que fuera necesario, porque para nosotros Lina de Feria no solamente es una de las grandes voces de la poesía cubana, sino de la poesía en lengua española, y que está viva todavía, ¿no? Entonces es una fortuna haber podido pues, estar en contacto con ella. Y bueno, pues la medalla Fray Luis de León fue propuesta a Waldo Leiva, y todos los poetas por unanimidad la aceptaron. No hubo ni uno solo que pusiera en cuestionamiento este merecimiento, y que creo que merece mucho más el poeta Waldo Leiva. A Waldo tuve el gusto de conocerlo en uno de los años en los que estuvo en su misión diplomática en México. Leímos juntos en algunas ocasiones. Y bueno, es una persona entrañable, aparte de un gran poeta, súper querido por los mexicanos y por muchas otras personas en Iberoamérica. Y su poesía pues ha tenido definitivamente una proyección que valoramos todos, porque nadie, les digo, nadie dijo, ¿y por qué no ponen a otro poeta? Todos fue, qué gran elección, más que necesario y más que merecido, y todos les mandan muchos saludos, de hecho. Bueno, pues sin más vamos a iniciar esta mesa en donde nos acompañan varios poetas, pero vamos a iniciar con María Vázquez Valdés. Ella es una poeta mexicana con una larga trayectoria, tanto como poeta como gestora cultural. Ha publicado varios libros, recibido diferentes reconocimientos, y ella fue la persona a la que propusimos que escribiera un texto sobre José Martí, precisamente por no ser cubana, sino ser mexicana, y que tuviera una aportación de alguien que viniera de fuera, porque yo creo que aquí todos han escrito sobre el gran José Martí. Entonces, sin más, vamos a darle un gran aplauso, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos aquí hoy. Es un gusto, es un honor estar aquí en esta unidad, en este lugar maravilloso. Muchas gracias a la poeta Carmen Lozal por invitarme a participar en este encuentro, y a cada uno de ustedes. Es un gusto, un honor, maestro Waldo Leiva, es un honor estar sentado en esta mesa hoy y con cada uno de ustedes. Y bueno, pues, ¿qué puede alguien de México decir algo acerca de José Martí? ¿Qué se puede decir acerca de José Martí, esta figura maravillosa, magnífica? Alguien que viene de fuera, lo encontramos en todas partes, está desde el aeropuerto, está en los grandes monumentos, está en las calles. Es una figura inmarcesible, sostenida en la piedra, una figura que está en estas obras inmensas. Es una figura que innegablemente es un pilar en Cuba. Pero ¿por qué rendirle homenaje? ¿Por qué venir desde México a rendirle homenaje a José Martí? José Martí escribió en 1879 acerca de Adolfo Márquez Sterling: ¿no es este un hombre ahora, cuando en los hombres se encarna un grave pensamiento, un firme intento, una aspiración noble y legítima? Los contornos del hombre se desvanecen en los confines de la idea. Es un símbolo, un reconocimiento, una garantía. Y bueno, ya él habló
de los hombres sagrados. Habló de 3 hombres sagrados en la Edad de Oro. El 1 de julio de 1889 escribió: cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres. Esos son los que se rebelan con fuerza terrible contra los que les roban a los pueblos su libertad, que es robarles a los hombres su decoro. En esos hombres van miles de hombres, va un pueblo entero, va la dignidad humana. Esos hombres son sagrados. Bolívar de Venezuela, San Martín del Río de la Plata, Hidalgo de México. Esos hombres que hacen pueblos son más que hombres. Quisieron algunas veces lo que no querían querer. Pero ¿qué no le perdonará un hijo a su padre? El corazón se llena de ternura al pensar en esos gigantescos fundadores. Hoy podemos decir que José Martí es uno de esos hombres sagrados. José Martí está a la altura de Hidalgo en México, a la altura de Bolívar, a la altura de San Martín. Artista, pensador, humanista, independentista. ¿Qué es lo que estamos rindiendo homenaje hoy? ¿A quién le estamos rindiendo homenaje? Por supuesto, al independentista, pero también al gran poeta. Este es un encuentro de poesía y José Martí fue un gran poeta, autor tan solo de 4 libros que son base, que son pilar para la poesía de nuestros pueblos. Yo decía que José Martí está en los grandes monumentos, está en las grandes calles, está en sus grandes obras, pero más allá de eso, José Martí está en el alma del pueblo cubano y está también en el alma del pueblo mexicano. ¿Por qué? Su presencia es constante, es inmarcesible, es un pilar sobre el cual está construido un firme ideario, pero también permanece profundo y muy vivo, latiendo entre nosotros. Su pensamiento da razón y sentido a un pulso significativo y perenne. José Martí trasciende las fronteras azules de agua y espuma de esta isla única en el mundo y plantó una semilla innegable, poderosa, perdurable en México. ¿Cuándo? Cuando era muy joven, cuando fue exiliado a España. Muy pronto, ustedes lo saben, cada uno de ustedes, lo veo en sus ojos, es un especialista en José Martí. ¿Qué puedo yo venir a decirles a ustedes que son especialistas de esa gran figura en su tierra? Vengo a decirles que él fue a México y vio ese país con ojos de poeta. Vio los cielos mexicanos, escribió acerca de los cielos mexicanos, escribió acerca de los poetas mexicanos. Hay un texto muy bello que escribió acerca de Manuel Acuña, un poeta que perdimos muy pronto en México por decisión propia. José Martí escribió acerca de él, porque amaba a México, tanto como los mexicanos le amamos, como poeta y como prócer. Escribió sobre Manuel Acuña en El Federalista el 6 de diciembre de 1876. Yo le habría acompañado en las noches de mayo, cuando hace aroma el aire tibio en las avenidas de la hermosísima Alameda. De vuelta de largos paseos, tal vez de vuelta del apacible barrio de San Cosme, habíamos juntos visto cómo es por la noche más extenso el cielo, más fácil la generosidad, más olvidable la amargura, menos traidor el hombre, más viva el alma amante. Martí dijo: México es tierra de refugio, donde todo peregrino ha hallado hermano. En un texto que escribió sobre Heredia dijo: México lo agasaja como él sabe, le da el oro de sus corazones.
y de su café, sienta a juzgar en la silla lograda, en la silla togada al forastero que sabe de historia como de leyes. Pero bueno, también quiero recordar que José Martí nos advirtió cosas que estamos viviendo ahora, nos advirtió cosas que laten con fuerza en el escenario internacional, no solo en nuestros países, como cuando nos dicen el pretexto de que la civilización, que es el nombre vulgar con el que corre el estado actual del hombre europeo, tiene derecho natural de apoderarse de la tierra ajena perteneciente a la barbarie, que es el nombre de los que desean la tierra ajena, dan al estado actual de todo hombre que no es de Europa o de la América europea. Como si cabeza por cabeza y corazón por corazón valiera más un estrujador de irlandeses o un cañoneador de cipayos que uno de esos prudentes, amorosos y desinteresados árabes que sin escarmentar por la derrota o amilanarse ante el número defienden la tierra patria con la esperanza en Alá, en cada mano una lanza y una pistola entre los dientes. Hasta aquí su cita. Y yo me pregunto, ¿qué habría expresado José Martí acerca del genocidio que actualmente viven nuestros hermanos palestinos a manos del inmisericordia Israel? Aquí tenemos este texto escrito en 1883, que bien pudo haber escrito José Martí, ahora dedicado a Palestina. Palestina, reconocida como un estado ya por tantos países, entre ellos México. En muchos sentidos, José Martí nos legó una serie de vaticinios, una serie de huellas para no perdernos en la infamia de la manipulación. Así tenemos una serie de pautas que prevalecen, que se conservan entre nosotros. Pero sobre todo nos legó este gran amor a la vida. Nos legó este gran amor plasmado en sus 4 poemarios y en sus inmensas obras completas. Esta mirada de poeta cuando dice que lo inmenso por ese cielo elocuente mexicano, que parece una azul sucesión sin término de cielos. José Martí recorrió esos cielos y los recorrió con el corazón y escribió de ellos en sus obras, y por eso hoy estamos aquí para recordarlo, para recordar esta frase suya que recoge la Constitución cubana de 1976, cuando dice: yo quiero que la ley primera de nuestra república sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del ser humano. Que esta dignidad plena que nos hermana a México y a Cuba y que nos hace iguales más allá de cualquier diferencia o distancia, sea para todas y todos nosotros y para todos los pueblos que tanto amó José Martí, cuya memoria hoy honramos como prócer y sobre todo como poeta. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, María, por este texto comentado por ti con tanto cariño y admiración por este maravilloso poeta y ser humano que es José Martí. Ayer tuvimos el gusto de estar en el memorial, algo impactante, impresionante, el poder ver Cuba desde las alturas ahí en la Plaza de la Revolución. Es para nosotros, la verdad, un sueño cumplido haber podido hacer eso. Quiero comentarles que de México también viene el poeta Francisco Navarro. Francisco, le manda su programa. Su esposa, Yolanda. El esposo de María con su hijo. Y bueno, a otros compañeros no les fue posible llegar
llegar por distintas razones. También quiero agradecer profundamente a Juanito el apoyo. Desde el inicio entramos en contacto con él y desde el inicio él nos respondió con toda la disposición para ayudar en la medida de las posibilidades. Y quiero también hacer un agradecimiento especial a la Casa Benny Moré en México. Realmente el trabajo de Samuel, de Norma, la Agregada Cultural y de Diana nos han apoyado muchísimo para llevar a cabo las actividades en la Ciudad de México, y también con un asunto de las visas que tuvimos al final, que nos salvaron, la verdad, para poder hacer este viaje. Entonces, de verdad, queremos expresar que allá en México tienen también a los músicos Topete y Manolito, que nos han acompañado en todas las actividades. Estamos con todo el equipo sumamente agradecidos y ya, yo creo, hermanados de aquí en adelante. Y bueno, para las personas que a lo mejor por la grabación nos están escuchando y no conocen a la poeta cubana, voy a permitirme leer su semblanza. Lina de Feria Barrio, además es ensayista, graduada por la licenciatura en Filología en la Universidad de La Habana en el 76, ha trabajado como redactora y editora en diversas publicaciones seriadas, a la vez que ha realizado una profunda labor como creadora hasta el punto de ser considerada hoy una de las voces de la poética femenina actual con mayor relieve en Iberoamérica. Nacida en Santiago de Cuba, en 2008 obtuvo el premio Nicolás Guillén, convocado por el Instituto Cubano del Libro y la editorial Letras Cubanas por su libro Ante la pérdida del safari a la jungla. También recibió el premio de Avice en el 67 con el libro Casa que no existía, compartido con Rogelio Nogueras Huichi. Tras la publicación de los volúmenes titulados A mansalva de los años en 1990, El ojo milenario en el 95 y en el 96 Rituales del inocente y A la llegada del delfín, ha sido merecedora del premio de la crítica en 4 ocasiones. Fue jefa de redacción de la revista cultural El Caimán Barbudo y en el 2005 estuvo nominada al Premio Nacional de Literatura. Trabajó como redactora de la página cultural del periódico Juventud Rebelde en el 67 y fue redactora de notas en Radio Enciclopedia durante el periodo del 72 al 80. Asimismo, se desempeñó como asesora literaria en Guinness entre los años 86 y 88 y a inicios de la década del 90 era editora de la editorial José Martí. Como una de las voces más peculiares de su generación, figura en múltiples antologías poéticas publicadas en Estados Unidos, España, Francia, Gran Bretaña, Austria, Suiza, Checoslovaquia, México, Venezuela, Argentina, Chile, Uruguay, Nicaragua, y su obra ha merecido la atención de varias tesis de grado en universidades de Estados Unidos, Francia y Cuba. En Madrid, la revista de poesía Autogiro publicó íntegramente su libro El ojo milenario. Ha ofrecido recitales en Canadá, México y también en Estados Unidos. Fue invitada a la Feria del Zócalo de México en el 2004 y en el 2005. En el segundo de estos años asistió a la presentación de la edición mexicana de su libro A mansalva de los años como investigadora y crítica literaria. Ha publicado ensayos en revistas de Cuba y España y se ha destacado en el estudio de algunos de los poetas más relevantes del grupo Orígenes. Es miembro de la Asociación de Escritores de la UNAM desde 1993 y embajadora del Movimiento de Poetas del Mundo en Cuba. Para ella le vamos a dar un gran aplauso. Los poetas cubanos nos harán unos breves comentarios. Iniciamos con Nelson Simón. Él es de Pinar del Río, en 1965, poeta y escritor para niños, nacido en Cuba, que ha recibido numerosos premios y distinciones dentro y fuera del país. También ha fungido como jurado de numerosos
certámenes. Es una de las principales voces de la lírica contemporánea cubana, con una vastísima obra literaria. Es el presidente de la Unión de Escritores y Artistas de la provincia del Pinar del Río. En el 2000 obtuvo el premio de poesía Julián del Casal, otorgado por la Unión Nacional de Escritores y Artistas, UNEAR, por su libro A la sombra de los muchachos en flor. Ha obtenido premios de poesía en los concursos provinciales Eduardo Zamacois y José A. Baragaño, menciones en el 13 de marzo, David, y en los de las revistas El Caimán Barbudo, Plural y La Gaceta de Cuba, entre otros reconocimientos. Recibió también el premio de la crítica por el poemario La sombra de los muchachos en flor y por el libro de los cuentos para niños, Brujas, Hechizos y otros disparates. Se ha convertido en uno de los escritores pinareños más importantes y de los poetas contemporáneos, con una de las obras más sólidas dentro de la isla. Obtuvo el premio de la crítica literaria en 2010 en cuento por su libro Haz de Corazones. Convocado por el Instituto Cubano del Libro, el premio de la crítica se otorgan los títulos más importantes publicados por editoriales nacionales el año precedente. Así que vamos a recibirlo con un gran aplauso. Buenas tardes. Muy agradecido, Carmen, por tu presentación, por la invitación a estar acompañándolos en este encuentro. Aristide decía ahorita que le asustaba el silencio. A mí me asusta cuando empiezo a escuchar que dicen de uno todas esas cosas. Y cuando te das cuenta de que además el tiempo ha pasado y que fuera de Cuba también conocen del trabajo que uno ha hecho en un momento, que la obra, el trabajo te trasciende. A veces uno no tiene conciencia plena de eso. Entonces, bueno, muy agradecido y sobre todo muy agradecido de estar acompañando hoy a dos poetas esenciales de la poesía, no solamente cubana, sino la poesía en nuestra lengua. Waldo, al que me ha tocado últimamente acompañarlo, y Alina. También empieza uno a tener un poquito de miedo cuando te das cuenta que has pasado la época de ser un joven poeta y ya te sientas a hablar de tus maestros. Eso asusta muchísimo, porque entonces la responsabilidad se duplica, no solamente la responsabilidad de tu obra, sino esa responsabilidad es la que te va cortando el tiempo para hablar de esos maestros que antecedieron, que te alimentaron. Entonces, últimamente me ha tocado estar acompañando a Waldo en mesas donde se habla de su trabajo, y ahora muy agradecido de que me inviten a hablar de la obra de Lina. Siempre digo que lo hablo como no hablo como crítico, como investigador. La poesía todavía a esta altura de la vida sigue siendo un misterio para mí. Yo creo que para todos los poetas lo es. Y entonces hablar de poesía es algo bien difícil. Agradezco la presencia de nuestro poeta ministro, al cual sigo considerando un hermano y del cual me sigo sintiendo muy orgulloso de tener un ministro poeta, porque eso habla de una voluntad del país hacia la poesía, como un lenguaje especial que nos une a todos. Entonces, también, por supuesto, a Juanito, a Magda y a nuestra maestra, nuestra veterana lesbia, vicepresidenta, resistiendo en los silencios de la poesía, dueños de una inmensa obra que merece ser tendida al sol como la pulcra ropa de los domingos. Tuve la suerte de conocer a Lina en mis tempranos años de juventud, aquellos de talleres literarios y de inocencia, cuando a la poesía se le hablaba de usted y se le creía la culpable de la belleza que por entonces pensábamos estaba por venir. Descubrirla fue descubrir un territorio en el que lo terrible y lo sublime se fundían para encarnar lo que por entonces era mi imagen romántica de un poeta. Creo que la atracción fue mutua, o al menos eso me hizo sentir con sus elogios, con su manera siempre atenta de escuchar y abrazar a los jóvenes poetas. Las puertas de su casa, en línea, se abrieron para mí,
Joven Sancho, estremecido por la muerte de su Quijote, amolador de tijeras que preguntaba por su casa, que es igual a decir su lugar en el mundo. Ella era ya el personaje real de una leyenda. En su cuerpo y escritura llevaba las marcas y señales de la poda, la herida, los muñones, las nuevas ramas, siempre vigorosas. Muy pronto advertí que había en ella una clara voluntad de verdecer y brotar, de escribir compulsivamente para salvarse. Casa que no existía, poemario con el que obtuviera el prestigioso premio David en el 67, era junto al lenguaje de mudos de Leonfín Prats y Fuera de Juego de Alberto Padilla, uno de esos libros malditos que todos los jóvenes poetas queríamos leer. Teníamos a Alessandro y Eliseo, a Martí y a Casado, a Rimbaud, a Saint John Perse, a Virgilio y Fina, pero buscábamos aquella casa, libro raro y revelador que solo existía en las bibliotecas de sus amigos poetas. Fue en la casa de César López donde una tarde, escapado de clases y acompañado por un humeante té, pude leerlo. El trayecto entre la casa de César y la de Lina era breve y se hizo habitual para aquel muchacho que fascinado había descubierto que la poesía es un lugar humano y habitable en el que podemos ponernos a salvo. Ambos pusieron en mis manos libros que atesoraban y creían que debía leer. Debía hacerlo allí, en mis visitas. Como algunos como Casa, que no existía, y Lenguaje de Mudos siguen siendo una obsesión, una cuenta pendiente en ese compulsivo vicio de atesorar libros que luego yo no sé dónde colocar. Muchas otras cosas me unen a Lina. Ella formó parte del jurado que otorgó a mi poemario El peso de la isla el premio Loinac en el 92, algo que hasta hoy marca mi vida y mi escritura. No sabía yo que ese mismo libro me llevaría a conocerla un poco más en los ojos de otro poeta. Fue por él que en el otoño del 95 viajé a Madrid. Llevaba pocas referencias. Vladimir Zamora me habló de Felipe Lázaro y ella me encomendó buscar a José Mario. No fue difícil encontrarlo. En la bohemia y nostalgia de una Cuba guardada en la memoria, José Mario era un puente que unía el incompleto río de la poesía cubana, el eslabón perdido que necesitaba encontrar para entender de dónde veníamos los poetas de los 80, aquellos que Nidia Fajardo desveló de transparencia en transparencia. José Mario me acercó más a Lina, o Lina me acercó más a José Mario. Creo que las dos cosas. Él, con la añoranza de una Habana perdida, me habló de una muchacha rebelde que pronto deslumbró por su palabra y su visión de lo poético, de las míticas y subterráneas ediciones del Puente, de sus andanzas habaneras con Allen Ginsberg y hasta de un escándalo en la calle G, a los pies del monumento a José Miguel Gómez. Ella, al saber de la entrañable amistad que había propiciado y del prólogo que Felipe Lázaro me encargara para la edición de su obra poética publicada por Betania, me invitó a participar en aquel coloquio por los 50 años de Ediciones del Puente. Como ven, solo he contado algunas de las muchas razones que provocan este desbordamiento de admiración y respeto por quien creo una de las voces más importantes y vigorosas de las letras cubanas de todos los tiempos. Alguien que además creo demostrado merecer un lugar en la poesía hispanoamericana contemporánea que quizás le ha sido escamoteado. La obra poética de Lina de Feria la coloca entre lo más valioso de la lírica de nuestra lengua. Como el discípulo y amigo, pero sobre todo como lector, agradezco este gesto del tercer encuentro hispanoamericano de poesía de homenajearla, hacerla visible y colocarla junto a los más reconocidos de sus contemporáneos. Es un acto de justicia a una escritura de resistencia donde el sujeto lírico ha sabido salir del ensimismamiento del yo para volverse cronista de un tiempo y un sentir colectivo. Lina ha sabido fundir con elegancia su historia personal con la historia. Lo ha hecho sin alarde, sin pretensiones ni estridencia. Lo ha hecho desde el gesto mínimo y humilde, desde su honestidad. Su palabra nunca ha falseado ni evadido realidades. Su sacerdocio ha sido la poesía, pues como expresara Cintio, la poesía no tendrá nunca otra justificación que ella misma, ni otras leyes que las que provengan de su absoluta o relativa libertad.
Desde ese territorio heredado por una tradición, ella se propuso construirnos un espacio de libertad en el que las leyes están para ser abolidas y fundadas otra vez a partir de una sensibilidad individual que nos conecta con el mundo, pero que hunde su raíz, que nos imanta y conecta con una estética insular, íntima y profunda. Cuando se quiera contar la historia de estos años, habrá que ir a sus versos, a sus poemas, a sus libros, porque en ellos está contenido una buena parte de esa historia mencionada o no. Por ellos desfilan las sombras luminosas de los héroes, pero también sus sombras más íntimas. Otro de sus grandes aportes es el lenguaje. Su obra nos reafirma que la poesía habita en las palabras, en todas las palabras, que no hay palabras poéticas y palabras no poéticas, sino palabras bien o mal usadas. El secreto está en la destreza de quien las usa, en su modo de descubrirla. Con ella las palabras alcanzan su esplendor, su máxima resonancia. Es como si su escritura pudiera traducirnos vibraciones que el ojo común no advierte y que elevan lo cotidiano e intrascendente a otra dimensión y significado. De ahí que su palabra sea fundacional. Lina es de esas poetas a las que siempre debemos volver. Su escritura tiene la capacidad de renovarse constantemente. Su visión de lo poético no es estática, se alimenta de lo que duda, se contrapone, niega, de lo que no se rinde. Ella ha sabido resurgir en y desde la escritura, y eso se siente y la coloca en el sagrado lugar de los sobrevivientes. Siempre que la recuerdo, viene a mí un gesto muy suyo, en el que sus ojos, cansados de ver tanto y bañados por una luminosa ternura, se tornan pequeñitos y su boca esboza una tímida sonrisa. Es un gesto entrañable y definitivo, de mujer de alucinada lucidez que a mansalva de los años ha sabido traducirnos la trágica y entendible belleza de las cosas que se empeñan en vivir. Pez de la insolación, pez de la infancia que boquea. Muchísimas gracias por este extraordinario texto que acabamos de escuchar. Y bueno, quiero también aprovechar a comentarles que este encuentro de poetas iberoamericanos, como bien nos dijo Lina de Feria, tiene mucho amor, pero no tiene dinero. Quiero decirles que no contamos con patrocinios ni del Gobierno de España, ni del Gobierno de México, ni del Gobierno de Cuba. Quiero que ustedes sepan que lo que hemos logrado ha sido con mucho trabajo y sobre todo con apoyos de la sociedad civil, de otros compañeros poetas, para todo, o sea, hasta para los patrocinios de los gafetes, que yo estoy muy orgullosa porque es el primer año que los conseguimos. Hemos conseguido financiamiento ya, a lo largo de los años han confiado en nosotros. Para el año que viene ya tenemos a 22 poetas becados para el estado de Hidalgo. Hemos podido llevar también con financiamiento de diversas instancias privadas a poetas al estado de Guerrero, a Michoacán, y parte de nuestra labor, del cometido de este encuentro, es llevar la poesía sobre todo a centros de reinserción social y también a municipios donde la poesía en México tiene un acceso muy complicado. Aunque nuestra clausura se hace en el máximo recinto, en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, es para nosotros muy importante descentralizar la cultura y llevarla para que podamos conseguir donaciones de libros y ir repartiéndolos en distintos lugares de la República, porque estamos convencidos que en todas las casas tiene que haber al menos un libro. Es un trabajo que hacemos en efecto con mucha dedicación, con mucho empeño, y que en este momento nos sentimos particularmente agradecidos con Luis Manuel Pérez Boitén, el siguiente poeta que vamos a presentar, porque desde el día 1 él ofreció su mano amiga y generosa
para poder guiarnos en este viaje a Cuba de la mejor manera y de la forma más desinteresada. Aparte de ser un poeta extraordinario con una ya proyección tremenda en España, en México y en los países iberoamericanos, donde ha publicado numerosos libros y obtenido los premios más relevantes ya de la poesía internacional, Luis tiene una voz poética potente y desafiante, también es un ejemplo de creatividad, es impactante cómo puede hacer poemarios apócrifos y a través de su disciplina, porque yo hablo con él seguido y me dice, no hay luz, ¿y qué haces? Estoy escribiendo, y nunca se queja de nada. Es alguien de verdad admirable, asesor de poetas de México, de España, y también impulsor y guía de poetas de jóvenes generaciones. Ahí en Remedios van a visitarlo, apoya con su conocimiento, lo comparte. Y bueno, también queremos decirle que a Luis lo conocemos desde hace años, porque casualmente es la primera vez que estamos, María Vázquez Valdés, él y yo, juntos, después de muchos años de haber trabajado en un proyecto cultural que se llamó Cozotra, una revista extraordinaria que fue financiada por un escritor mexicano y que por el número de motivos no pudo continuar. Pero quiero pedirle a María, aprovechando que conoce a Luis, que también le dedique unas palabras, por favor. Muchas gracias, Carmen. Pues es un honor estar aquí hoy con Luis Manuel, después de tantos años. Efectivamente, hace 20 años estuvimos juntos en un proyecto, una revista maravillosa. Se publicaron 3 números, en realidad se editaron 4, casi 5. Una revista de gran formato con unas fotografías enormes. El primer número estuvo dedicado a Vallejo, el último a Juan Gelman. Al Lezama se dedicó otro, efectivamente, y yo me acuerdo con mucho cariño, Zurita, me acuerdo con mucho cariño de la presencia de Luis Manuel en ese proyecto, porque él, estando acá, colaboró de una manera extraordinaria en la revista. Era una revista muy visual, de una factura preciosa, con unas imágenes enormes, y una selección poética realmente notable. Y en ello Luis Manuel colaboró sin duda de una manera que, bueno, nos sorprendía esta capacidad de colaborar desde tan lejos. Y realmente el fruto fue muy hermoso. Me da mucho gusto estar Gracias Carmen, gracias María. Realmente es un privilegio que en el Encuentro Iberoamericano de Poetas se dedique en esta ocasión a Cuba. Yo creo que en el contexto que vivimos, donde se ha agudizado el bloqueo de la situación económica a nivel global y la lucha por la hegemonía mundial, se ha colapsado los grandes poderes políticos del mundo. Creo que es importante desde la poesía evocar, como se ha evocado aquí a Valentina, a Martí y a los poetas muertos. Dedicarle un espacio a Cuba es dedicarle también un espacio a la justicia, y es dedicarle un espacio a lo que también Cuba hace por el mundo. Creo que la intención de que un grupo de poetas mexicanos llegue a la isla significa que ciertamente se han mantenido a lo largo de tantos siglos esos puentes dialogantes entre los artistas y los escritores, tanto de Cuba que han visitado México como mexicanos que han llegado a Cuba, por lo que realmente ha constituido un verdadero honor participar en un encuentro como este, por privilegiar realmente desde la poesía voces tan auténticas, voces tan específicas y tan marcadas por una obra que se consolida, que tiene una dinámica y que realmente tiene un impronto universal. Gracias por tus palabras hacia mí modestamente, y gracias a Nelson también, que ha hecho una valoración bellísima de lo personal de la vida y de la obra de Elena de Feria.
yo sin más dilación quiero compartir lo que escribí sobre Lina, que le he titulado Lina de Feria, la belleza de existir. Trocar las palabras como adivinación de lo que está en juego y definir un tiempo mayor como si se volviera a la infancia donde todo está resuelto. Suele pasar cuando leemos a Lina de Feria, Santiago de Cuba, 1945. Hay un acto de exorcizar lo inmóvil que nos conduce a razones más lúdicas, como si el paciente que suele leer, ser un lector al descifrar sus versos, necesite de tales empujes, pues nos está hablando de la dimensión de lo humano, de la necesidad de captarnos tan semejantes uno al otro, que nos deja en ese discurso existencial como esperanzado, donde la vida está en jaque. No por gusto, cuando leyeron el acta del Premio David 1967 en esta propia unidad, se compartió el premio con Luis Rogelio Nogueras al ganar Lina de Feria con su libro de corte existencial, Casa que no existía. Con esos discursos donde la casa se convierte en el país y el país en lo íntimo. Aseverar que la autora rememoró con este libro la necesidad de ser salvado, algo que en la poesía cubana es un leitmotiv importante y trascendente, así como poco estudiado todavía. Las necesidades ónticas se asumen en tales planos como necesidades de una mujer que afianza en su poesía su cosmogonía insular. Hay en la poesía de Lina de Feria toda una búsqueda de la isla que sobreviene en toque de emoción ante los descubrimientos más cercanos. Seduce su poesía por el imaginario cósmico, pero también por afianzar desde el coloquialismo un discurso más filosófico, más dramatúrgico y por consiguiente más diverso a los discursos que en la década del 60 existían en el país. Ella juega con lo certero y no tiene miedo del naufragio. No hay en ella necesidad alguna de construir un sujeto lírico ajeno más allá de esas naderías. Hay en Lina todo un juego con su existencia, marcada por crisis psicológicas y depresivas con ciertos internamientos. El pasado ya no pasa de largo, pero aquí se acrecienta la fe. Sus páginas guardan la tiranía de entender la pérdida familiar, el dolor que no es una necesidad, es un punto vital para entender las melladuras de un ser. ¿Qué poeta juega sin dolor ante la página en blanco? ¿Qué necesidad existe en un bardo ante los sacrificios y la necesidad de dibujarnos en lo cotidiano? Seduce mucho su mirada, su entelequia ante lo que pasa más cerca para asumirlo desde la otra realidad. La encrucijada de Lina de Feria se puede escribir desde la necesidad de seguir vivo, de escribir nuevos textos, con un dolor que espanta, con una sensualidad que tal parece que la escritora no ha logrado tener mayor convicción que cuando pronuncia y comparte su último poema inédito al que llega a su casa. Su hogar está lleno de historias, se ha quedado sola, pero ella en sí misma tiene el rastro de las personas que esperan en otra habitación de la casa para volverse a encontrar. Ella es una viajera de un tiempo mayor, de una dimensión órfica que delata su linaje e hidalguía. Su poesía barroca se entrecruza con lo sensual y el amor más pleno, quizás por la expectante búsqueda de la sinceridad. Su belleza estriba en que lo anecdótico se hace una dimensión vital en su poesía, como si desde esa perspectiva la autora quisiera enfatizar en la necesidad de alcanzar la verdad. Lina vive así un mundo sin utopías, sin grandes paraísos, pues ella no necesita de ello. Su poesía redime la dimensión de lo cándido y lo esplendoroso, como si las amarras del ser escribiente nos mostraran su verdadero país, su inequívoco e insustituible mundo. He tenido la suerte de conocerla desde hace décadas. Le había prometido un texto sobre poesía que tal vez puede ser este. La poesía en Lina de Feria atraviesa un primer momento ante la no definición.
la imagen sintáctica se sostiene por el hecho de que las palabras afloran la dimensión más catártica, más ininteligible, pero esa geometría del verbo no es necesario para entender su plena dimensión. La poesía es un sagrado equipaje que salva diariamente a Lina, la entrega a otro mundo, como tal parece sucede a esos poetas malditos que conocemos. Creo que Lina de Feria pudiera ser la última poeta maldita de Cuba. Su historia está también entre los jóvenes poetas que han referenciado su gran obra y no por gusto fue merecedora, entre otros lauros, del Premio Nacional de Literatura, reconocimiento que ella siempre esperaba alcanzar. A mansalva de los años fue una especie de repaso por más de una década de escritura. Todavía recuerdo ese poema cuando regresaba de Winnie, donde capta el regreso en un tren a La Habana. Un poema universal, lo confieso. Eso que también nos da un golpe en el hombro para seguir. Rituales del Inocente obtuvo el premio de la crítica, como también lo obtuvo a la llegada del Delfín, el ojo milenario publicado en 6 de Belleza. Y ciertamente se trataba de dar con ellos las claves de un universo mágico donde vuelve la existencia a galopar sobre lo más cercano. En ocasiones, en sus largas conversaciones, la notaba o la noto tan cerca de Perlongué, a Novas, a Lezama, como también algunos escritores del puente. Pero ella ha sido tan auténtica que en el repaso de la poesía cubana ha mantenido siempre muy digna su posición como una escritora apartada de cofradías y élites. Su poesía ha sido atestigua, su locura ha eclipsado su capacidad para discursar, como si cada palabra lograra en sí misma una imagen que transgrede la forma y con ello logra reutilizar los espacios como un orfebre que gesta su propia dimensión de lo sagrado. La voz femenina queda quieta y pone en jaque cualquier exploración del humano en los mal llamados discursos feministas. Ella se reinventa en la emoción de sus propias lecturas y juega con la salida más dramática, pero por la necesidad del selfie bonea desde la razón la dimensión humana sin sexo justificable, sin melladuras para ser una mujer enferma, un ser que ha sabido jerarquizar sus hallazgos y se reinventa un mundo para salvarse. La transfiguración de su escritura es una vertiente nueva en la poesía cubana. Se reutiliza el drama en función de lo que ella quiere destacar, para lo cual juega con lo inaudito, con el calado de pinturas y ambientes de aire del arte universal. Este particular quizás evidencie la diversidad escritural y las propuestas tan disímiles que logra publicar, en tanto sus poemarios rompen los moldes más convencionales. Su poemario Ante la pérdida del safari a la jungla, ganador del premio Nicolás Guillén, tiene tal dimensión y con ello se replantea la tesis escritural. Su dinámica es secuencial, muy contemporánea y donde gesta cada vez más con mayor énfasis una obra de altos pilares que nos hace descubrir a una poeta en su total madurez. Ella es un inquietante testigo de estos tiempos. Lina de Feria es nuestra. Ella ha tejido una obra que las valoraciones historiográficas están en deudas. La belleza es verla leer sus poemas, entender sus soledades, dejar que se apoye en nuestro hombro para seguir adelante y vindicar su obra toda, pues ella ya está en ese lado donde pienso se alcanza la mayor definición. Lina de Feria resulta, por tanto, un orgullo para todos tenerla desde este lado, en una festividad evocarla, en una gran justicia defenderla y entenderla. Lina de Feria, usted se merece todos los honores. Usted tiene, como una madre que no está tan ajena, la belleza de existir, como existirá siempre en el corazón de las que la amamos.
UNESCO por la contribución a la cultura. Este año la editorial Letras Cubanas publicó su poemario Puerta de Arrimo. Vamos a recibirlo. ¿Quieres que te ponga el...? Sí. Sí, porque yo muevo las manos. Sí. Bueno, yo he estado todo el tiempo temeroso. No, por favor. Yo he estado todo el tiempo temeroso a que pasara lo que acaba de pasar. A mí me habían dicho de leer un poema de Guardio, un poema mío. Yo no le vi mucho sentido a tener que leer un poema de Guardio si Guardio iba a estar presente. Y de pronto me ponen que yo debo leer un texto que me hubiera encantado, hubiera sido para mí un gusto escribirlo, que no lo escribí porque no fue la orden. Y yo cumplo órdenes. Pero lo que sí puedo hacer es hablar de Guardio. Eso no me sí. trae ningún problema. Casi siempre hablamos de Guardio poeta con toda razón. Y yo creo que Guardio es ese padre atento a la cultura y a los hijos de la cultura. Y a mí me parece que eso es una de las bendiciones que puede tener la cultura cubana, que haya alguien de su prestigio, de su nivel, de su alcance, que esté pendiente de la poesía que se está escribiendo y de lo que está pasando en la cultura del país. Un promotor innato, con energía, no por gusto su hijo lo es. Yo creo que esto está orientado, dictado, obligado familiarmente, habría que después que ver, pero lo cierto es que Guardo está pendiente de los poetas, de los creadores y de lo que se está haciendo en el país. Dentro de eso yo me siento parte, o sea, yo conocí a Guardo, me imagino que como la mayoría de mi generación, por un hermoso libro que a mí me conmovió, que eran poemas que hablaban sobre todo de la historia de Santiago, Cuba. Eran poemas que hablaban de esa historia reciente del país y de un lugar tan importante para la historia cubana como Santiago, Cuba, que yo siempre creí que Guardo Leiva era santiaguero. No creí yo nunca que alguien podía escribir desde esa pasión, desde esa mirada de poeta inteligente, perdón, porque parecería ser lo mismo, pero yo no lo veo así, de poeta inteligente, de actualizarnos de esta historia desde una emoción que muy pocas veces es la que los libros de historia, la que los cuentos que nos hacen de la historia tienen, poseen. Ese libro fue mi primer encuentro con Guardo Leiva, y un buen día me llaman del instituto y me dicen de una actividad que hacía muy hermosa, que unían a dos poetas de generaciones distintas para hacer una lectura. Eran tiempos en el que el país florecía, y entonces detrás de aquello hacían una comida a la cual tú podías invitar a no sé cuánta gente, y era una mesa suntuosa en un lugar hermoso, y uno se sentía como bendecido. Pero antes de esa bendición de la mesa, que lo fue, la primera emoción mía fue que yo iba a leer mis poemas con Guardo. Aquella lectura fue una lectura hermosa, y yo salí de ahí creído hasta el día de hoy que Guardo es un poeta que admiro, pero que quiero mucho. A partir de ahí nos hemos encontrado en muchos lugares, hemos ido a muchos lugares, hemos viajado juntos. Me ha dado mucho placer saber, por ejemplo, que en México es muy querido, que su obra es conocida, que es venerado, y me gusta mucho que detrás de esa elegancia, de esa hermosura de él como hombre elegante, hay una humildad extrema. Guardo ha recibido reconocimiento muy importante, y él nunca habla de eso. Recibió por la Universidad de Tabasco la distinción más alta que da esa casa de estudios, que además es prestigiosa, y eso nunca se supo. Yo creo que entre otras cosas porque a él
no le interesaba mucho que eso se supiera. Entonces, esos detalles que son quizás los que no van a aparecer en ninguna biografía, y quizás si hubiera escrito algo de él no lo hubiera dicho, no hubiera entrado en este terreno. Me estoy dando el lujo porque estoy improvisando. Me han hecho ver la dimensión de Eduardo Leiva. Yo supe que Eduardo era de Remedio y se lo recuerdo a todos los villaclareños porque me parece que eso es un honor del cual yo me enteré tarde. Cuando cumplió aniversario de la ciudad de Remedio fui invitado y yo le dije, ¿qué tú haces aquí? De pronto yo lo vi en el acto, me dijo, bueno, es que yo soy remediano. Y yo me enteré ahí, yo le dije, pero ¿cómo remediano? Pero tú no eres santiaguero. Ya a esta altura sé toda la historia de Santiago, sé quiénes fueron hasta sus vecinos en Santiago, sé todas esas cosas, pero en ese momento la verdad que no. Yo creo que hay que agradecer mucho cuando una figura que sabe que está establecida, que tiene prestigio, que tiene una obra, porque esa es la otra cosa, o sea, es una persona que es respetado por una obra que es tangible. Solamente la antología que tuvo a bien publicar Letras Cubanas, a mí me parece que es uno de los grandes aciertos, haber hecho una antología por sus 80 años. Bueno, primero para enterarnos que tenía 80 años, eso me parece también importante. Pero esa antología que recoge la obra de Eduardo, para cualquier lector, es el asombro de la poesía, el asombro de sostener una poética con tanto rigor, con tanta fuerza, esa capacidad de hacer poesía, de llamar la atención de las cosas que parecen ser insignificantes, de darle tanto lugar a la familia, digamos, no a la familia, al concepto de familia que podemos tener, sino esa hermandad que él considera entre los hombres que nos une, es el valor que yo creo que él le da a la poesía, que la poesía junta. Hoy está demostrado aquí esto. Todas esas cosas están en esa antología que hace es una antología voluminosa, muy voluminosa, en tiempos en que no queremos leer nada que sea gordo. Los jóvenes detestan cuando tú les dices, aquí tienes esto y ven aquello. Sin embargo, la antología de Eduardo me consta a mí que ha sido leída, que ha sido buscada, que ha sido comprada, que ha sido reverenciada y demuestra más que nada cuántos años ha sostenido un discurso poético de una validez extrema. Yo le debo al Instituto del Libro que me llamaran para estar en la gente que decide. A mí que no me gusta decidir nada porque siempre me parece que no estoy siendo justo, tengo mucha inseguridad y no me gusta ser jurado de nada, pero fui jurado del Premio Nacional de Literatura. Me dio mucho placer, que era un premio de gente de generaciones muy diferentes y todos, absolutamente todos, o sea, no hubo otro nombre, no hubo otra propuesta, no hubo una duda, decidimos por Eduardo Leiva. Entonces eso me hizo muy feliz, extremadamente feliz, haber sido parte de esa justicia, de privilegiar ese premio, de darle un sentido a ese premio más allá de la poesía escrita. Yo creo que esa poesía que se hace juntando a los poetas, haciendo antología como la ha hecho él, escribiendo, dando claridad sobre zonas importantes de la cultura cubana, yo creo que eso también es parte de una obra que hay que reverenciar. A mí me place mucho que Lina y Eduardo estén hoy aquí siendo reverenciados, porque ambos tengo mis hermanos de generación lo saben, tengo una amistad, un cariño, una devoción, una admiración por Lina muy grande, al punto tal. Me voy a dar el gusto de contar. A mí el poeta Wilfredo Ariel me regaló un día de mi cumpleaños, casa que no existía, el libro
libro real, ahora se me... La primera edición. La primera edición. La primera edición de Casa que no existía. Y cuando yo leí aquellos poemas, yo era muy joven, yo dije, esto es lo que yo quiero hacer, este es el camino que yo quiero coger. Esa fue la importancia que tuvo para mí la poesía de Lina. Y yo empecé a compartirla con todo el mundo. Y el compañero que nos atendía en Santa Clara me llamó y me dijo que yo estaba promoviendo la literatura de una persona disidente que se ha ido del país. Y a mí me dio un dolor, no que fuera disidente, sino que se hubiera ido del país, porque yo dije, me quedé sin conocer a Lina de Feria. Pero un día el Caimán Barbudo le hace una entrevista con foto y todo, yo nunca había visto a Lina, con foto y todo. Y yo dije, ¿esto qué cosa es? Yo leo la entrevista y la entrevista era de un poeta cubano que vive en Cuba. Y llamé a mi amigo Vladimir Zamora, bueno, por ser periodista del Caimán Barbudo, y me explicó que eso no era verdad, que Lina estaba aquí, bueno, en fin. Pues yo ese día me fui para la terminal de ómnibus, cuando aquello también el transporte era más fácil, y yo me monté en una guagua y llegué aquí a La Habana. Porque Vladimir me dijo, yo no sé exactamente dónde ella vive, pero es cerca de Maternidad en Línea. Como yo vivo en una ciudad del interior del país, una ciudad pequeña, a mí se me hizo como que si yo llegaba a Maternidad de Línea, que estaba claro cuál era, y yo empezaba a preguntar por Lina, yo iba a llegar a casa de Lina, porque eso es lo que pasa en Santa Clara. Usted llega ahí al Sandino y pregunta dónde vive Aristide, y la gente le dice en el piso 8 frente al elevador. Eso no. Y yo dije, bueno, debe ser lo mismo. Y sí, fue lo mismo. Llegó el momento, después de haber caminado, digamos, 2 cuadras, que una persona me dijo, ven, si yo voy para el edificio donde ella vive. Yo abrí la puerta y le dije, Lina, yo escribo y vengo de Santa Clara a conocer. Ella me dio un abrazo, ella dice que yo estaba vestido de blanco y que tenía una luz. Yo supongo que si era de blanco, con lo descuidado que yo soy, no debía tener luz, sino más bien lodo, porque había venido una guagua, había estado caminando, pero ella lo recuerda todo luminoso y me es grato que ella lo recuerde así. Y yo he venido hoy hasta La Habana por Cuarto. O sea, yo venía a leer un poema de Cuarto, no hablar de Cuarto. ¿No viniste de blanco? No vine de blanco. Eso te lo dejo a ti, que eres tan cuidadoso de vestir. Yo soy más descuidado. He venido aquí a reverenciar a un poeta padre. No hay, yo pienso que edad para que yo pueda ser hijo de él, pero Cuarto tiene esa irradiación, esa bendición de estar pendiente de los demás. O sea, cuando uno está en grupo, él está pendiente de los que están alrededor de él. Y como las cosas, yo creo en Dios, que crea en otra cosa también. O sea, yo creo que hace esos mundos perfectos en determinadas personas. Cuando yo hablo del cariño a Guardo, estoy hablando también del cariño a Margarita. O sea, yo no separaría a Guardo de Margarita, 2 personas que venero, que quiero y que me hacen muy feliz pues estar aquí reverenciándote, agradeciéndote tu poesía y tu atención a los poemas. Guardo ha hecho varias antologías, yo estoy en todas esas antologías. Yo vivo en Santa Clara, yo sé cómo se mueven esas cosas y él ha tenido en cuenta siempre a los poetas del país. Todo mi cariño, todo mi amor, toda mi devoción. Yo respeto mucho a los poetas, a los grandes poetas. Me conmueven. Todavía tengo la posibilidad, bajo apagones, lluvia, lo que sea, de conmoverme con cosas que todavía me hacen conmover en este país, que me hacen estremecerme. Y una de esas cosas en los últimos tiempos fue sentarme y leer poco a poco, como si estuviera leyendo una interesante vida de un personaje muy bien armado de novela, la antología de Guardo, incluso los poemas que ya conocía de sus libros, porque hay una parte que son los libros publicados y ya yo los había leído,
que no tengo toda tu obra porque eso no es posible, pero sí tengo muy buena parte de tu obra. Aún me estaban diciendo cosas nuevas. Yo creo que cuando la poesía tiene esa capacidad de reactivarse, es porque es una poesía de verdad que va a quedar para siempre. Yo agradezco, le agradezco a todos que hayan atendido con tanta decencia quizás incoherencia. Cuando yo era joven podía improvisar y me quedaba hasta bien, fíjense. Ya voy perdiendo esa capacidad, pero he hablado desde el amor, de la sinceridad, desde un cariño, desde una devoción, desde un respeto, sobre todo un respeto con sinceridad, sobre una persona que a mí me parece imprescindible y que me parece que le ha dado luz a la literatura cubana, por tanto a la cultura cubana, por tanto a la verdad, a la espiritualidad de un país que está tan falta de remover, de exponer, de enfrentar esa espiritualidad a tiempos tan difíciles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Aristides, por estos comentarios que también te quedaron muy bien. No creo que hayas perdido mucha espontaneidad, Me hubiera gustado escribir. pero pues también agradecemos textos escritos y textos del corazón que salen de manera honesta, sincera y con tanto cariño a través de la experiencia de haber compartido estos años. Y muy bien, quiero seguir agradeciendo a personas que han hecho posible que estemos aquí, como por ejemplo el poeta mexicano Eduardo Casar, que sin él definitivamente hubiera sido imposible realizar el evento el día de hoy. Es un poeta que admira, quiere y manda todo su cariño y sus felicitaciones a Waldo. También agradecer a poetas cubanos que han participado en este encuentro en la Ciudad de México, como fue el caso del poeta Félix Anesio, el caso de Junier Riquenes, que está haciendo un doctorado en México, de la poeta Luzmila Quincoses, que nos ha apoyado muchísimo haciendo difusión y entrevistas a todos los poetas participantes desde el primer encuentro de poetas iberoamericanos, y por supuesto a otro poeta, Augusto Lemus, que también ha ido a México a participar. A todos ellos nuestro reconocimiento y nuestra gratitud, y obviamente a un pequeño equipo que sostiene este proyecto, compuesto por también mi hijo Rumi Aurelio Antuna, también el poeta Luis Espino, que es del estado de Guerrero, entre otros que seguiré nombrando. Y bueno, vamos a seguir avanzando con el poeta Fidel Antonio Horta, nacido en La Habana, Cuba, en 1963, quien también es narrador, ensayista y guionista de cine, miembro de la UNED. Ha publicado 20 libros en editoriales cubanas y extranjeras, traducido al inglés, francés, italiano y portugués, entre otros. Laureado en diversos concursos como el Sor Juana Inés de la Cruz o el Luis Rogelio Nogueras, profesor titular de literatura latinoamericana en las Universidades Mayor y Bolivariana de Santiago de Chile, y en 3 ocasiones ha recibido el título Doctor Honoris Causa en Arte, Cultura, Humanidades, respectivamente. En el 16 le fue conferida la Medalla a la Excelencia Académica que entrega el Claustro Mundial Universitario. Actualmente dirige la Oficina de Investigación y Promoción Cultural Indio Nagorí, perteneciente al Instituto Cubano del Libro. Para él, un fuerte aplauso. Bueno, a mí me pasó un poco lo de Aristides al principio. Yo no estaba claro la función mía cuál era. No la tenía claro.
Uno era leer mi poesía, después recibí un mensaje que sí, que debía escribir un texto sobre Waldo, y después otro mensaje corto, que sea breve el texto sobre Waldo. Ya ahí te están marcando, ¿no? Y después lancé yo una pregunta que se quedó en el aire, que esa sí no tuvo respuesta, que fue: ¿en qué momento? Yo soy un poco meticuloso, un poco quisquilloso. ¿En qué momento tengo que intervenir yo? ¿Antes o después que le den la medalla? Pues todavía no le han dado la medalla de Waldo aquí. Entonces me quedé pensando, pero bueno, escribí el texto y aquí les va. Se llama Una breve intervención sobre el Waldo. Sí, para cumplir, porque yo también soy de... Aunque yo llevo varios años escribiendo sobre Waldo Leiva, díganse prólogos, ensayos, artículos, comentarios o apuntes del más variado textil, antología, La flecha está en el aire, que decía Arístide, el prólogo en vivo. Del más variado tipo, lo que hoy me solicitan los organizadores de este evento es que solo haga una breve intervención. Nada fácil para mí, porque estamos frente a un hombre que respira, camina, gesticula y habla como poeta. Estamos frente a un gran surtidor de belleza. Estamos frente a un obelisco de la poesía cubana. Por tal motivo, y siendo consecuente con la consecuencia de nuestra propia amistad, me detendré en solo 3 aspectos. Primero, poeta. Waldo Leiva, Portal, y diré ahora el pueblo donde nació, que nadie lo dice. Remate de Ariosa, Remedios, Villa Clara, Cuba, 1943. Waldo, con el verbo siempre vigilante, pero jamás inasible o parapetado detrás de gruesas rocas, hoy exhibe una excelencia literaria que lo ubica entre los mejores poetas hispanoamericanos. Eje tonal, emoción contenida, maestría de la madurez y coherencia poética. Cada palabra suya es un murmullo de latido pleno. Cada línea de verso, búsqueda, angustia o esperanza, es un segmento de piel que se dispara. Y es así, como si nada, después de tanto ajetreo existencial, que veo al hombre entero, desnudarse pletórico de luna y sinceridad. El poeta, con gala y destreza, siempre con gala y destreza, cabalga encima de una saeta que trasciende las fronteras de lo anecdótico y perfora las urdimbres que a diario padecemos los seres humanos en busca de luces que al final nos abran nuevamente los caminos. Ese estado de éxtasis infinito, mitad visión y mitad magia, permite que Waldo Leiva palpe el porvenir y después lo regrese a su lugar de siempre, entremeciéndose todavía con las mismas cosas de niño, con las mismas cosas que provocaron sus asombros de niño. Vaya paradoja, aquel infante analfabeto que vivía entre cañaverales y cocinas de carbón, pasó a ser con los años un altísimo hacedor de poesía, algo que en su mundo obra, se registra sin sombras, siendo la palabra serena, nunca fría, y el afiado pensamiento nunca falso. Dos portentos que al final le dejan al lector una sacudida que bien pudiera definirse como fascinación. Segundo, Waldo Leiva, Portal, un clarísimo ejemplo de que la gallardía siempre brota del rigor. Puede ser una ciudad, un país o un planeta cercano, pues él lleva consigo un plus extra virgen que lo singulariza: vivir y escribir rodeado de fantasmas. De ahí que recurra a su oscuro esplendor para asumir lo caótico desde una perspectiva visionaria que deja en un segundo plano las murallas gramaticales y logra penetrar la verdad con desnudez de alma, fusionando los diferentes matices de su voz con un estilo extraordinariamente propio, despejado de ataduras
que le resten autenticidad a los sonidos interiores, donde el poeta encuentra su única y verdadera salvación. Tal vez en las líneas anteriores está la clave de toda su obra poética: esculpir el verso desde una óptica literaria donde lo que prima es un contenido psíquico para nada hueco. Ese contenido, dado el poderío de su fuerza intrínseca, provoca de inmediato una impresión, también psíquica, y esto último, en un abrir y cerrar de ojos, queda transformado en comunicación. Contenido, impresión y comunicación, algo que poco a poco fue fijándose en los hilos sensoriales del propio poeta hasta llevarlo a edificar una poesía orgánica, de profundo carácter, pero comprensible en toda la extensión de la palabra. Basta con leer un par de veces cualquiera de sus textos para después, o mágica resonancia de su palabra, adueñarnos de títulos, versos y estrofas completas. Un proceso psicológico, yo lo llamo peripecia silenciosa, que ocurre por obra y vuelo de la propia poesía, que en su caso se presenta como una filtrada expresión del sentimiento, emoción del ayer, ficción del recuerdo o parábola de la nostalgia. Tercero, Waldo Leiva aportar desde su primer poemario que tú hacías referencia, que es La ciudad de sus héroes, alejándose de concesiones o miramientos, asumió la poesía como una actitud ante la vida, como una alta forma de expresión donde no hay espacio para el artificio, la anarquía de ideas o para esa peligrosa trampa idiomática que es la lentejuela mental y verbal. Quien de verdad se acerque a su obra hallará un corpus discursivo que aporta júbilo estético, donde igual se identifican los nexos entre el tropo, el pensamiento y el conocimiento, pero todo sustentado en los oficios del amor, la identidad de inalterable rumbo y el apego consciente a la nación cubana. Percepción de emociones que han sido escritas durante muchos años de nupcial apego a la poesía, cuya dramaturgia integral nos revela una constante búsqueda de oxígeno a través de la memoria, sin dejar de apreciar que aquí la memoria, en el caso de Waldo, es parte esencial del porvenir. En un abrir y cerrar de ojos logran unirse poeta, poema, poesía y sobresalto emotivo. Lo íntimo se vuelve universal y lo universal se vuelve íntimo. Ahora bien, la génesis de esa virtud, imán devorador con el que cuentan muy pocos autores vivos, está dada porque en Waldo Leiva la vibración poética es siempre interior. El estallido transparente y subversivo del verso, de indudables valores nociológicos, filosóficos y lingüísticos, encuentra en el sentir de su vivencia el punto máximo de expresión. Y ese magisterio textual, donde también se observan influencias clásicas, hispánicas o no, tiene un aderezo que no puede pasarse por alto: la visión, que en su obra, sin perder claridad y economía, se identifica así: cualidad irreal, lazo entre lo irreal, real y existencia de una percepción brumosa. Vuelvo a los fantasmas del inicio. De esa forma, Waldo se adueña de la palabra exacta. Digamos que se adueña de una palabra que tiene fondo blanco, solo dable en los hombres, en los escasos hombres que visten el traje de grandes poetas. Punto final. Pueden azotar huracanes, puede faltar la gasolina o puede caerse de golpe el sistema eléctrico nacional. Pero cuando quiere detenerse la tarde, hay que llamar a Waldo Leiva. Su voz, ya de Premio Nacional de Literatura, se hace imprescindible. ¿Acaso porque su poesía tiene forma humana? He ahí el entrecejo de lo indefinible, una realidad que se hace mucho más nítida cuando advertimos que el poeta, libre de ismos que encasillen, no comunica un contenido anímico, sino su contemplación. Dicho de otra manera, la poesía de Waldo Leiva no comunica lo que se siente, sino la contemplación de aquello que se siente, produciéndose entonces
una maravillosa complicidad entre el autor y el lector. Si hoy Waldo Leiva está recibiendo un nuevo reconocimiento internacional, bienvenido sea. Puertas, ventanas, océano, humedad, misterio, nada puede detener el raudal de pensamiento que desbordan sus versos, íntimos por fuera y planetarios por dentro, una mezcla de agua fértil y luz de cielo que los hace casi naturaleza, aunque él, quizás volviendo de un sitio en el que nunca estuvo, comparta letras y acentos con aquella inocencia de niño que, tras la mano franca, nos deja siempre un roce inolvidable entre los dedos. Muy bien, pues con este texto celebratorio de la poesía de Waldo que acaba de compartir el poeta y escritor cubano Fidel, voy a permitirme leer un fragmento del libro Conversación con Dylan Thomas, libro que tuve el gusto de conocer hace años en Tizayuca, en el encuentro de poetas que organiza el querido Jorge Contreras, y pues el maestro leyó parte de ese libro y hoy tuve el gusto de que me lo regalara. Sobre esa contemplación de lo que se experimenta, a la que alude Fidel, voy a, en ese orden de ideas, a leer este fragmento. Dice así: llueve en la isla, Dylan Thomas, en mi isla, no en la península donde tu pequeño pueblo marinero de cúpulas elementales mira al oscuro y agrio mar. La lluvia, al igual que la muerte, tiene su señorío irrevocable aunque se lo neguemos en los versos. En la isla, la lluvia no tiene una estación. Viene cuando el viento la empuja desde más allá de las olas, desde donde el sur pierde su identidad y se convierte en norte de otras tierras. Tiene muchas formas de anunciarse. En mayo llega con un estruendo, pinta de negro el cielo, parece que volverá el diluvio, pero el aire la empuja y se deshace lejos de la costa. Hay días en que viene huracanada, arrastrada por los vientos de octubre y rompe todo a su paso. Es tímida en noviembre, cae como si no quisiera, como polvo de agua, transformándose en diminutos ríos horizontales, empapando las alas de las codornices, calando el corazón de las piedras. Bravo. Pues llegamos al final, estamos entrando en la parte final de este evento. Quiero, antes de terminar, agradecer a Ascari Trejo y Jesús Molina, dos poetas mexicanos, todo el trabajo que han realizado a lo largo de este año de preparación para llegar hoy al día de aquí. Ascari Trejo es el diseñador de la imagen de todos los carteles que se han hecho y es un santo porque ha hecho, yo creo, 100 correcciones y no nos ha matado a Karen y a mí. Y a Jesús Molina, que es el diseñador de los diplomas, quien también ha puesto todo su empeño en hacer las correcciones pertinentes. A Corina Martínez, una querida gestora cultural que no pudo llegar a venir, quien está como vínculo en la coordinación de este encuentro a través de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a Rebeca Rangel, quien patrocinó estos gafetitos y diplomas, entre muchas otras cosas. También agradecerle a la poeta Isma Nimbe y al poeta Samuel Ronzón, quien abrieron sus casas para alojar poetas en la estancia de México, y también a Rita Morales y Mercedes Bautista, quien fueron a través de las cuales se patrocinó los eventos que llevamos a cabo, primero en Michoacán
y ahora que llegamos a la Ciudad de México, en Quintana Roo. Y bueno, pues también decir que la poeta Sandra Lorenzano ahora es quien me está alojando a mí en su casa. Ella es la directora de la UNAM México y recibimos apoyo de Fredo Arias de la Canal. Bueno, felicitar a Agustín Labrada y a Odette Alonso porque ellos también han participado en esto. Odette en el primer encuentro de poetas mexicanos, ella es una poeta cubana, y Agustín Labrada también ha participado como poeta representando a Cuba en México. Y bueno, dichos todos estos créditos tan necesarios, pues vamos a pasar a la entrega de unos pequeños reconocimientos a los compañeros que han participado. Vamos a ponernos de pie y darle un fuerte aplauso a Fidel Antonio Moreno. El reconocimiento dice así: el tercer encuentro de poetas iberoamericanos con sede en México 2025, en homenaje a los poetas cubanos José Martí y Lina de Feria, extiende el presente a Aristides Vega por su compromiso con la poesía y por su destacada participación representando a Cuba. Ciudad de México, septiembre 2025. Muchas gracias. También tenemos el reconocimiento para el poeta cubano Nelson Simón por su compromiso con la poesía y su destacada participación. Y también tenemos un reconocimiento para el poeta cubano Luis Manuel Pérez Boitel por su compromiso con la poesía y su destacada participación. La poeta María Vázquez ya se lo entregamos en la Ciudad de México, donde también participó. Y bueno, vamos a pedir la presencia de la señora Margarita, por favor, de su nieta Lluvia Leiva, si puede estar aquí con Karen y con la musa, por favor, para hacer entrega del diploma y la medalla Fray Luis de León, porque yo sé que una es la familia poética, pero a veces coincide que tenemos una familia del corazón. Si gustan salir acá para Lluvia, ven. Y ahí está también Vida para ahí. Sí, las personas de la familia Leiva. Sí, venga, Daniel. Y bueno, pues en nombre también del poeta peruano Alfredo Pérez Alencar, director general y fundador de estos encuentros de poesía iberoamericanos, vamos a entregar este reconocimiento al poeta cubano Waldo Leiva por su distinguida trayectoria y valiosa contribución a la literatura, recibiendo hoy la medalla Fray Luis de León, patrocinada por el Ayuntamiento de Salamanca, España, en el marco del tercer encuentro de poetas iberoamericanos, sede México, en homenaje a José Martí y a Lina de Feria. De la famosa medalla Fray Luis de León. Sí. Carmen, aunque sea un poema que se lea. Sí, y antes de finalizar vamos a cederle a Waldo el micrófono, que nos conceda unas palabras y nos lea unos poemas, por favor.
Perfecto. Perfecto. Dale, siéntese para acá. Muy bien. Bueno, es decir, realmente lo que se impone es agradecer, yo recuerdo que le hice una vez una entrevista a Luis García Montero, que ha obtenido todos los reconocimientos del mundo, entonces yo le dije eso, Luis, tú que has recibido tantos premios, tantos reconocimientos, cuando lo recibes, ¿qué haces? Bueno, sentirme feliz y agradecer, no queda otra. Y ese es mi sentimiento, es decir, me siento muy feliz, muy contento de recibirla y sobre todo, porque hasta ese homenaje a José Martí, que es nuestro patriarca, nuestro grande, no solo de América, sino del mundo, uno de los grandes pensadores, uno de los grandes poetas imprescindibles que hay que volver siempre, y que cuando uno llega a él encuentra lecciones para lo que tenemos que hacer ahora mismo. Cuando uno lee a Martí te das cuenta que te está diciendo el rumbo que debemos tomar todavía hoy, es decir, es de esos hombres imprescindibles que no se murieron con su tiempo, sino que por el contrario viven para siempre. Estar en un momento en que se me haga este honor acompañando a José Martí y además a una de las poetas que yo más admiro y que más quiero y que creo que efectivamente, como han dicho tanto Luis Manuel como Nelson, como también Arístides, es una de las voces más importantes y fundamentales de la poesía no cubana, no, de la poesía de la lengua. Creo que Lina es una de las grandes poetas. Es una lástima que por enfermedad no pueda estar con nosotros. Es decir, que para mí ha sido un premio doble, es decir, recibir la medalla para estar recibiendo la medalla en el momento que se hace estos homenajes a dos personas que viven en tiempos distintos, pero que lo une la poesía, lo une el amor por la patria, lo une ese sentimiento de hermandad y de búsqueda de los mejores del ser humano. Yo, en realidad, vuelvo a repetir lo mismo, es decir, solo agradecerle a Carmen, a los organizadores, pasarle un mensaje especial a Alfredo, a todos los que tuvieron que ver con esto, y decirles que en realidad me conmueve, me hace muy feliz que se haya hecho este reconocimiento, no por mí, sino por lo que uno puede de alguna manera representar para este país que tanto queremos, Dios y tanto que México también, España y el resto del mundo. Solo eso. Entonces me pidieron que leyera, voy a leer. No, de este, no. Sí. Los dos deben estar en porque si no, no sé. Ya que lo leemos con cualquier yo tuve cualquier. No. Hay otros que ¿Dónde está mi voy a hacer como ustedes. Acérquense con él, podemos tener esa podemos ver la parte. Este es el último libro publicado. Es el último libro publicado. Y en él hay un poco de todo. O sea, me di el gusto de divertirme, de escribir, de tratar de transmitir lo que estaba viendo y sintiendo, pero al mismo tiempo también de divertirme escribiendo poesía. Y por ejemplo,
es el primero que abrí, se lo voy a leer así mismo, se llama Ejercicio con Alejandrino. Es una manera, o sea, yo creo, lo saben los poetas que están aquí, me alegra mucho estar acompañado de ellos, que yo creo mucho que el poeta, no obligo a nadie que lo haga, pero yo creo como poeta que el poeta debe explorar todos los métodos posibles, debe explorar todas las formas posibles para encontrar en esos métodos y en esas formas posibles lo que quiere decir, ¿no? Y a mí hay versos como, digamos, el de Casilla o el Alejandrino Menos, que me gusta mucho, me divierte mucho, y este se llama Ejercicio con Alejandrino, un poema muy extraño, y se lo voy a leer. Dice: era un extraño día de otoño en el verano, tú venías desnuda de un sitio que no existe, y liras imposibles iban tiñendo el agua de un mar que no era el mar, sino un falso sendero lleno de jacarandas sin bordones ni abejas. Yo esperaba sentado sobre un tronco de roble que alguna vez fue un árbol y terminó en tonel, donde tal vez naceran las pulpas más preciadas. Era un otoño intruso y una mujer desnuda que se alejaba siempre fingiendo que venía. Un perro siberiano con los ojos distintos vino a marcar el tronco y me orinó los pies. Cuando quise espantarlo, era un conejo pardo que se alejó sin prisa y me invitó a seguirlo, pero ya yo era uno con el tronco de roble y había savia en mis venas y un extraño temblor estirando mis brazos para tocar el cielo. Entonces sentí el mar. Un olor a marisma me devolvió el verano. Quise tocar las olas, pero la anfibia arena cubría y descubría tu cuerpo inexplorado. Traté de andar, no pude y me volví silencio. Sonaron las campanas y apareció una torre anclada sobre el aire, poblada de murciélagos que giraban hasta ocultar sus piedras, desprendiendo una niebla que lo borraba todo. Logré cerrar los ojos. Y entonces, cada poro, cada fragmento mío, decidió que el verano era tu piel desnuda y que el otoño intruso de las olas que gimió. No quise abrir los ojos. La realidad a veces duele más que los sueños. Y este es un poema muy raro. Ustedes recuerdan la alegoría de Platón, ¿verdad? Aquella donde él, bueno, el filósofo, aquella donde él señala que hay un grupo de hombres prisioneros en una caverna, una cueva, que están amarrados y solo ven la pared, detrás hay un fuego y solo ven sus sombras en la pared, y en un momento que lo único de la realidad para ellos son esas sombras, no creen nada más. Entonces, yo escribí este poema de alguna manera parodiando esa alegoría de Platón, y se he vuelto a la República. Sigo preguntándome, ¿acaso seré yo el hombre liberado de Platón, el alpinista torpe que escaló la cueva inexpugnable? Voy a empezar de nuevo. He vuelto a la República, sigo preguntándome, ¿acaso seré yo el hombre liberado de Platón, el alpinista torpe que escaló la cuesta inexpugnable clavando los pinchos, no en las rocas simbólicas, sino en su propio pecho? Seré el que vuelve a la caverna para decir a todos, esas sombras son falsas, la realidad es otra, hay luces y colores y un aroma distinto. El verdadero sol madura los trigales más allá de la boca de esta cueva. ¿Acaso seré ese? O uno de los que pasan indiferentes, sin rumbo, ignorando a los prisioneros cargados con lo que creen indispensable para ser quienes nunca serán. Tal vez solo soy el último encadenado de la fila, que se niega a mirar hacia otro sitio porque se siente uno con la sombra. A veces me pregunto, ¿quién encendió ese fuego?
¿Dónde están los alegóricos leñadores que lo mantienen vivo? En lugar de liberar a cada prisionero de sí mismo, ¿no sería mejor buscar el modo de detener las llamas para borrar la ilusoria realidad de la pared? Pero si apaga la sombra, no volverá la noche del origen a devorar la gruta que simboliza el mundo. ¿Quién podría mostrarme otra salida, si es que esa puerta existe? Yo lo leí el libro que ya está por el ¿y por qué se interrumpe? La urgencia, ¿no? No, aquí no tengo la urgencia. Este es el otro día. Somos también los otros. Voy a terminar con esto. Era un día común. La mañana, pesada y brusca, no podía borrar ciertos gestos airados que torcieron la noche, instalando un insomnio propicio para los desastres, para evitar que encontrara el modo de salvar el nuevo día. La realidad, ¿cuál es? La que puedo apresar con mis sentidos, o la que los anula, la que pone retos a mi capacidad de razonar, o la que existe, aunque no pueda palpar su temperatura ni verla transcurrir al margen de mí mismo. ¿Es como es o como queremos que sea? Si todo lo que fuimos volvió, como aseguran lo que ahora somos, ¿cómo explicar entonces memorias que no pueden sustentarse en la historia de mis días? Esos que empezaron con el primer asombro por la luz o el llanto inaugural y han llegado hasta este instante donde me pregunto si desde siempre estuve destinado a ser el último de mi especie, el encargado de mantener vivos a los que me acompañaron cuando creíamos en la inmortalidad y la casa, la ciudad, el país, el mundo eran nuestros y le escuchábamos aquellas con la misma entrega amorosa con que le dábamos vida a una virgen y asistíamos al triunfo de escalar montañas imposibles. ¿Cómo explicar, repito, que me asalten recuerdos que no son mis recuerdos, secretos temblores provocados por caricias o heridas que desconozco, música que ni siquiera aprecio, pero vuelve y vuelve hasta adueñarse de mis sentidos? Anoche, en medio del insomnio, recordaba un lienzo que jamás he pintado y me detuve por horas en el verde imposible del que hablaba de Sama, el que funda la llovizna en una hoja. Ese cuadro no existe. Jamás tomé la espátula o el pincel para hacer que la tela revelara la maravilla que contiene sin saberlo, como el bloque de mármol que a través de los siglos ocultaba la furia del David. ¿Acaso será cierto? Somos también nosotros los que se fueron antes. Vamos. No se rompió. No se rompió. Muchísimas gracias, querido Waldo, por leer estos poemas con estos finales contundentes que nos atraviesan a todos, y creo que nadie va a tener la menor duda de por qué hoy estamos haciendo este evento. Nada más decirles que están todos invitados el día de mañana a las 10 para el evento que llevaremos a cabo, coordinado por el poeta cubano Karel Leiva en la asociación Hermanos Saiz,
y a las 2 de la tarde, a la 1 de la tarde, perdón, llevamos un segundo evento a la UNAM Cuba. Está coordinado por la poeta mexicana Sandra Lorenzano. Creo que Karen quiere decir algo. Está Yasser Toledo Hernández, que es presidente de la Asociación Hermanos que nos ha abierto la puerta y que me ha querido pasar adelante desde que llegó, pero bueno, nos está acompañando y mañana estará con nosotros. Hay algunos de los poetas con los que compartimos en Piloto, que estuvimos, que también estarán sumándose a nosotros. ¿A qué? Yo creo que muy rápido para que ella Yasser Toledo, el presidente de la Asociación Hermanos Están todos muchos amigos poetas, está también Luis Paz Papillo, que está dirigiendo el Centro de la 10ª y el 10º improvisado, que acaba de cumplir 25 años, que fundó mi padre junto con Alexis Díaz Pimienta y otra gente, que es una manera de honrar también la obra que hemos hecho todos a partir del camino que nos ha ido abriendo. Entonces, quiero agradecerle mucho al Instituto del Libro, a la UNIAC por habernos abierto este espacio desde hace meses, desde enero, estamos coordinando con ellos, al Ministerio de Cultura, a la persona de Alpid y a cada una de las personas que vinieron acá y que han soportado históricamente el calor de Villamamelo, porque tenemos un problema con el aire, gracias a Virginia y a todos los especialistas de acá. Y tenemos todavía una opción de unos minutos para que compren unos libros acá especiales. Todavía quedan, creo que 2 o 3 ejemplares de los libros de Walba, libros de liceo, libros fantásticos, y después en unos 3 minutos los esperamos en el patio para los pequeños niños. O sea que pueden poner el pasillito, no hay para. Tenemos 3 minutos. Antes de levantarnos, dos cositas nada más, decirles que vamos a pedir la presencia del cantautor mexicano, poeta libre, Francisco Navarro, y decirles que, bueno, todos los países estamos convencidos que todos los países pasan por estaciones, por las 4 estaciones. Todos los países alguna vez pasan por las 4 estaciones, pero estamos seguros y no nos cabe la menor duda de que Cuba pronto florecerá. Un aplauso para... Bien, Paco. Bueno, yo voy a cerrar esta mañana tarde, larga, pero siempre llena de muchas cosas. Felicitar a Waldo, a la línea de feria. Yo conocí a Cuba por 2 situaciones fundamentales para mí: por la revolución y por la poesía. Y fue gracias a la poesía que yo vine por primera vez a Cuba después de estar navegando años y años y años. Y entonces desde aquella ocasión que conocí a Lina de Feria y que estuvo con nosotros en todo el periplo rumbo a Holguín y otras ciudades, pues me enamoré de ella. Y luego la vida me puso este señorón trabajando en México, de que él me lo dijo alguna vez: hay muchas partes en el mundo donde se conocen y años y años y años, es mi amigo. Y dice Waldo, en Cuba, a una semana de conocerte, te dicen: usted no es mi amigo, usted es mi hermano. El ministro de Cultura, que lo conocí en Toluca, en la universidad, junto con Waldo. Miguelito también te conozco, estuviste en Toluca también. Y bueno, es un río de poetas y de hermanos cubanos que es interminable. Voy a compartir con ustedes 2 canciones. Una que es muy desconocida de México, se canta en el norte del país, se canta a capela. Es como una confrontación entre cantantes, como lo que hacen ustedes de tipo sábado, o sea, de contexto. Se llama El pájaro y el chanate. Se canta a capela. El pájaro y el chanate jugaron una partida. El pájaro y el chanate jugaron una partida. El
en verde